Ya está aquí de nuevo la cháchara. Chachareros. Los youtubers son... Los que hacen YouTube son youtubers. Los que hacen TikTok son tiktokers. Y nosotros qué seremos. Cháchares. Los cháchares. ¿Cómo está la cosa, primote? ¿Qué hay, brother? Todo bien, gracias a Dios. Óyeme, pues nada. Otro encuentro con el hablar un rato. Claro. Con el ver qué nos pasó por el radar en estos días. Ajá. Vamos para allá. Entonces, ¿cómo están los chiquillos tuyos? Porque casi nunca, tú sabes, compartimos información familiar. Todo es de la travesía, las chácharas, esto, lo otro. Claro. Están bien, gracias a Dios. Tengo un varoncito de 7 años y una hembra de 5. Anthony y Sofía. Durmiendo, espero, ¿no? Ya están durmiendo. Los míos también. Espero. Que sí. Qué lucha, Dios mío, para que se duerman a las 9 de la noche. Porque tienen una batería que ni Tesla le hace nada. Así Dios santo. Pues bueno, hijos durmiendo, tranquilos. Familia acostada, descansando. Vamos nosotros a disertar un poquito aquí. ¿Qué me cuenta Tarantino? ¿Cómo está la cosa? Todo bien. ¿Qué te ha pasado en estos días por el radar? Por el radar, bueno, estábamos hablando el otro día de Abraham en la iglesia. Ajá. Un tema súper interesante acerca de cómo el sacrificio de Isaac, o el sacrificio que casi está, casi llega a cometer Abraham, cómo de ahí salieron dos pueblos. Salió Israel y salió la iglesia. Porque dice, en ti, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Exacto. Y cómo a través del Mesías llegamos todos a ser benditos en ese acto de un padre ofreciendo un hijo. Que finalmente Abraham no llegó a ofrecerlo, ¿verdad? Pero que otro padre sobre otro monte, en este caso el monte Gólgota, sí tuvo que ver a su hijo morir. Abraham, gracias a Dios, no tuvo que atravesar el amargo trago de ver la sangre de su hijo correr. Sin embargo, simplemente por estar dispuesto a hacer ese sacrificio, como las consecuencias de esa bendición llegan hasta hoy. ¿Cuánto más entonces no es la bendición de que el Padre Celestial haya recibido el sacrificio de su hijo, que sí voluntariamente entregó su vida? Como él dijo, ¿no? Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Y cómo nos bendijo a través del sacrificio. De eso es lo que hemos estado básicamente tratando en la iglesia. En el marco de Hebreos 11, de los héroes de la fe. Entonces íbamos ahora por ahí, por Abraham, casualmente. Yo estoy un poco más conspiranoico. ¿Sí? No sé si te has tropezado por ahí. Yo sé que tú no tienes redes sociales. Yo, precisamente por la travesía y por todo lo que hay que poner, tú sabes, ir exponiendo el contenido que estamos haciendo. Pues en contra de mi voluntad, tengo TikTok ahora. Y va a haber un evento, llamémoslo evento, ahora en abril, estamos grabando en marzo 2024. El 8 de abril va a haber un eclipse. Y todos los eclipses traen de todo. Mucho misticismo. A ver, este eclipse tiene sus coincidencias, ¿no? Se basan en, la fecha. Sabes que el calendario hebreo se basa en la luna, es un calendario lunar, no es como nuestro calendario. Ok. Entonces, supuestamente es el calendario de Dios, que no creo... A ver, en la dispensación en la que las cosas, tú sabes, las fiestas tenían una simbología, todo tenía que estar por fecha, ¿no? No creo que sea el calendario de Dios, pero bueno, fue el que Dios estableció para su pueblo en aquel momento. Y ellos lo siguen contando así no sé si de manera laica, es decir, de manera en su día a día los israelitas
tienen nuestro calendario, el calendario gregoriano, o si tienen todavía aquel. Sí, he Yo conocido sé varios, que religiosamente lo usan. pero he conocido varios judíos laicos que se rigen también por el calendario de ellos, el calendario judío. Lo usan. Hay varios pueblos que tienen su calendario y eso. Ahora, no es menos cierto que es. Si fuera yo a elegir un calendario que no fuera el mío, elegiría ese por la connotación que tiene nuestro en la Biblia, ¿no? Ujú. Bueno, la fecha es el 1 de Nisan, es decir, el año nuevo, básicamente hebreo, Ujú. 8 de abril. Ahora, hay una, no recuerdo dónde está en la Biblia, que dice, esta generación perversa me pide señal, pero no les daré señal, le daré la señal de Jonás. Ujú. Jesús lo dice. Este eclipse va a describir una trayectoria por los Estados Unidos y va a pasar por 8 pueblos que se llaman Nínive. Tú sabes que, bueno, con la tecnología y todos los conocimientos que tenemos de astronomía y Sí. se puede predecir. se puede clarito por donde va a pasar la oscuridad. Ujú. Es una franja bastante grande, casi que va a partir el país en dos. 8 pueblos llamados Nínive, el 8 de abril. Por ahí ya se va poniendo interesante la cosa. Lo de la señal de Jonás. Creo que va a pasar por un pueblo llamado Ballena, Whale en inglés, y por otro llamado Jonás. Creo. No tenía idea que existían pueblos que se llamaran así. Sí, Nínive. por ahí, sí, hay muchísimas coincidencias en cuanto a nombres y todos los pueblecitos eso por va a pasar, creo que allá arriba por Maine, desde Maine hasta acá abajo, Texas, no, va a describir una trayectoria bastante interesante. Ujú. Entonces, no sé si te has cruzado con este contenido que está ahora caliente, pero también coincide con el primer día de la plaga de oscuridad. Según el calendario Egipto, judío. según ese calendario. Coincide exactamente con el primer día, creo que eran 3 días de oscuridad que hubo, cuando la plaga de oscuridad. Coincide exactamente con el primer día de la plaga de oscuridad. Está interesantísimo. Está interesantísimo. No digo que sea nada de lo que se propone, ¿no? Pero bueno, de lo que he podido ver, la gente dice, oye, mira qué interesante está esto. No decimos que va a pasar. Hay gente que sí lo toma, tú sabes, el amarillismo. Sí. Sí, nosotros los cristianos supuestamente los temas astrológicos, o sea, de astrología, como que no le damos mucha importancia a eso, por todo esto del horóscopo, ¿verdad? Pero no es menos cierto que en la Biblia hay muchos fenómenos, como la misma estrella que siguieron los magos, que anunciaba que había llegado el rey de Israel, y entonces... Que se puede rastrear hacia atrás. Sí. Y fue una conjunción de Venus con no sé qué otra. Que se unieron dos cuerpos celestes y dio una luz, algo fuera de lo común, ¿no? Sí. Pero está interesante esto del eclipse porque. No sé qué tanta importancia se le dé a estos fenómenos. Desde la antigüedad siempre todos los pueblos antiguos hacían un sincretismo entre la astrología y la espiritualidad. Pero desde el mundo judío se narra, se dice, es decir, se le asocia la luna se convertirá en sangre. Cuando, tú sabes, en estos eventos antes del fin, que sabemos que, bueno, el único evento que más o menos propicia esto es un eclipse lunar. Que bueno, la sombra de la Tierra se proyecta en la Luna y da como un rojizo así. Y hay varios eventos que se narran en la Biblia de este tipo así atmosférico, no tanto atmosférico, sino ya como extra, es decir, fuera de la Tierra, ¿no? Estrellas y estrellas que caerán del cielo y cosas así que se narran. Creo que en el Apocalipsis hay una montaña que caerá del cielo, algo... eventos así que podemos, bueno, esto debe ser un meteorito, esto debe ser un eclipse, esto debe ser...
Pero está interesantísimo las coincidencias, Claro, vamos a llamar. claro. ¿Sabes lo que es la apofenia? No. La apofenia es un fenómeno psicológico que cuando las personas ven 2 o 3, lo que llamamos nosotros atar cabos, Sí, ves una nube y ya empiezas a de ahí ver viene. figuras. No, la nube es la pareidolia, que es Contra. derivada cuando ¿Cómo tú te identificamos aprendes esas cara. palabras? Que me gustan las ¿Te gusta la palabra complicada? Me gusta, es que se me pega, no sé. Entonces, la apofenia es como la madre de todos estos fenómenos. Cuando identificamos caras, las caras en específico es la pareidolia. O la identificación de, Rasgos faciales. yo diría, no solamente rasgos faciales, sino animales y cosas así que lo identificamos a veces en las nubes. Ok. Esa es la pareidolia. Pero la apofenia es como atar cabo. Por ejemplo, el horóscopo, que ahora lo mencionaste, es una excelente... Porque la conjunción de no sé qué, que son constelaciones que existen. No es que Virgo, Tauro, y eso se lo inventaron los que te leen el horóscopo por la mañana en Despierta América. Claro, No, son constelaciones que existen. claro. ¿Sabes? Ahora, que es que en el punto donde tú naciste esa constelación estaba en no sé qué cosa, te afectó tu carácter. No. Claro. Pero son En esos... retórica se llama falacia de asociación. Exactamente. Entonces, esos cabos que atamos es un proceso psicológico que hacemos Ujú. que se llama apofenia. Ok. Y con estas cosas, hay 2 o 3 cosas que coinciden y nos da por amarrarlas todas en un mismo sitio y darle un significado. Ujú. Tú sabes, esto es por esto y que Nínive y que no sé qué cosa. No creo que la señal de Jonás Ujú. sea que un eclipse pase por varios pueblos que se llaman Nínive. Ahora, esto no es algo que ningún hombre pudo planificar. También cae en una categoría bastante Claro. inquietante, ¿no? Porque Claro. esto nadie lo pudo planificar. Esto nadie lo planificó. Entonces, acontecimientos que están dándose. Tú sabes que según el calendario judío, el mundo va a durar 6.000 años. Y ahora mismo estamos en el 5.700 algo, no sé exactamente el número, pero según el calendario judío nos quedan como 200 años más o menos de mundo. Antes de terminar este programa, tienes que decirme qué día viene el Señor. Por favor. Tienes que mojarte. Yo voy a dar una predicción, ¿sí? por favor. Eso es un Claro, reto. Eso es un tenemos- reto. No. De aquí no se va nadie hasta que no digamos qué día es que viene. Ahora que hablas de eso, porque también hay otra... en las noticias está bastante candente ahora lo de la Agenda 2030. No sé si lo has escuchado. Sí, claro. Mira, La Agenda 2030, ¿qué sabes de...? un paréntesis. 5.784. Estamos en el año 5.784. Ok, nos quedan 200 y algo. Ajá. 226 años. La Agenda 2030. La Agenda 2030, ¿qué has Bueno, escuchado? lo que tengo, la información que conozco, me imagino que sea la que conoce todo el mundo, que es un plan globalista en el que se pretende alcanzar unos objetivos de aquí al 2030. A largo rasgo, así es Ahora, no he profundizado mucho. la palabra globalista es muy importante porque sabemos que para que sucedan las cosas que estamos esperando del fin, quizás no el fin, bueno, el episodio pasado se me quedaron algunas cosas que quiero, quizás no el fin, sino esta nueva etapa de la humanidad ya con cosas reveladas Ujú. que nuestro intelecto humano y nuestra historia humana conocida es decir, va a ser un antes y un después. Ujú. Donde las cosas, ya sea el milenio o el rapto o para aquí para allá, algo va a pasar. Sí. Y sabemos que el anticristo va a ser algo global. Va a ser un gobierno global, un dominio global, entonces, de lo que yo tengo entendido de la Agenda 2030 son muchas cosas climáticas, tú sabes, cambio climático, cosas que parecen muy inocuas, muy ingenuas, Ujú. pero tienen miga.
Y yo estaba pensando, ¿por qué 20:30? A ver, en la Biblia hay varias referencias, sobre todo en la parábola del buen samaritano. ¿La recuerdan más o menos? Sí. Esta persona había sido asaltada, los otros estaba escuchando una disección de esta parábola, está buenísima. Todo lo que quería decir, encontrarse con un samaritano. Sí, Los sí. samaritanos contaban con una reputación horrible. Esa Sí. persona, aparte de haber sido golpeada, ver a un samaritano es decir, oh no, lo Claro. peor que podía pasarme ahora mismo es que se pareciera a un samaritano. Claro. Porque de la persona que último esa persona esperaba recibir nada bueno, era de un samaritano. De hecho, lo más probable es que pensaba, ahora me van a violar también. Claro, claro. Era esa la estigma que tenían los Judíos y samaritanos. samaritanos no se hablan entre sí, no se tratan. O sea, No es ese el me caso. imagino que trayéndolo a la actualidad sería algo como judíos y palestinos. Lo que está pasando, sí. Entonces, viniendo al caso, el samaritano le da 2 denarios. Ujú. 2 denarios. Un denario era lo que normalmente en un día se consumía. El salario de un día. Dice, y si gastare algo más, ponlo a mi cuenta. Cuando yo regrese. Palabra clave, regrese. Ujú. 2 denarios. ¿Recuerdas la analogía de para el Señor un día es como 1000 años? Ujú. 1000 años como un día. 2 días regreso. Fue lo que él dejó pago. 2000. No estoy diciendo no estoy haciendo exégesis ni nada. Ujú. Bueno, algo curioso. 2 denarios, 2 días. Un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Ujú. Supuestamente, en 2000 años el Señor debe regresar. Si lo tenemos, ¿sabes? Si la apofenia me funciona y ato cabos, por ahí lo podemos sacar. Ahora, Claro. por supuesto que a esto le falta mucho recorrido, tú sabes, analítico, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. La gente dice, bueno, el Señor ya tenía que haber venido porque ya es el 2000 y tanto. Pero la obra no fue completa hasta que Jesús murió. Ujú. Jesús no murió hasta el año 30. Por ahí. O sea que los 2000 años después de haber muerto el Señor, que fue cuando fue consumada la salvación, es en el 2030. 30. No sé, lo dejo ahí. Curioso, nunca me había Lo puesto a dejo ahí. pensar. Y hay varios ejemplos más de los 2 días. El que me viene a la mente ahora es el del buen samaritano. Pero hay varios ejemplos que después de 2 días regresa el personaje. Entonces, tú sabes, lo de 1000 años como un día es como... No sé, Hay me da una ahí... profecía también que habla de cuando veas creo que es la planta de olivo reverdecer, que se Exactamente. sabe que es Israel, que en el 40, Israel. en el 48, hace nada, volvió a reverdecer. Entonces este tema, tú sabes, nos encanta a todos los que esperamos esto de una forma u otra. Hay quien lo espera de una manera más pasiva, que también en el episodio pasado hay una expresión que usan los franceses, que no es que usan los franceses, sino que los franceses la acuñaron, ¿no? Ujú. Deja ver si lo puedo decir bien. Espérate, la tengo por aquí. L'esprit d'escalier. L'esprit d'escalier. Quiere decir el espíritu de la escalera. ¿Qué quiere decir Lo el que tú espíritu digas en de la francés escalera? suena bien. A ellos no les va a gustar. Así que esa gente odian cuando los extranjeros hablan su idioma. ¿Qué es el espíritu de la escalera? Tú sabes cuando discutes con alguien o expones algo que dice, tenía que haberle dicho, "Pau", y a esa hora te acuerdas de todo perfectamente. Cuando ya es muy tarde. Bueno, eso me pasó con la cháchara pasada. ¿Por qué? Porque la idea central, La cereza del pastel. de lo que traté de decir de los aliens, ¿te acuerdas? Ujú. A donde nos lleva la tecnología coincide con muchas cosas. Es que, a ver, muchos estamos esperando un boom en las nubes. Todo se le verá, Ujú. ¿sabes? Todo se le verá y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Ahora nos dice al mismo tiempo, ¿sabes? No es ese evento que todos estamos esperando del barrio entero mirando para arriba. Ujú. Y viene el Señor en un caballo blanco.
tenemos la tecnología como para que todo ojo le vea. Ujú. Y todo el mundo se convenza por lo que está viendo ahora. La tecnología está llegando a un punto en el que ya tú no... Si tú ves algo en un celular, tú no sabes si es real o no. Y creo que ese evento va a ser bastante increíble. Ujú. Entonces se va a prestar mucho para que la gente diga, nah, esto es hecho por computadora. ¿Cómo va a ser? No sé. Pero a lo que me refiero es que quizás este camino al que nos está llevando la tecnología sea un proceso mucho más lento. Que no sea el boom. El Señor viene en las nubes, baja. Quizás es un proceso mucho más lento. Por eso quise poner la ilustración del alien, ¿no? A donde vamos a llegar. Si la Claro. tecnología sigue en ese avance. Entonces, quizá vamos a llegar ahí, pero no de una manera boom. Se va a establecer el reino del Señor, la nueva Jerusalén va a descender del cielo, va a ser algo visible. Tú me estabas diciendo que quizás tú crees que es algo simbólico. Me empapo ya. Dale, dale. Porque la versión tuya viene más por este lado de la tecnología. La versión mía, o vamos a decirle la teoría mía, Ajá. viene más por el La lado... hipótesis. La hipótesis. Para que los fundamentalistas no nos... No. Si ya nos tienen que tener los tenedores clavados aquí. Ok. La hipótesis mía viene más por el terreno de lo filosófico o de la mística. Ujú. Y es que también pudiera ser que ese advenimiento o segunda venida del Señor fuera un estado de nivel de conciencia más elevada. Tú decías que el camino de la tecnología nos lleva hasta aquí. Yo digo que la elevación de la conciencia nos lleve hasta un punto, sobre todo donde por un lado Israel reconozca a su Mesías, porque eso creo que es fundamental. Pablo decía que si por el tropiezo de los judíos vino la salvación del mundo, ¿cuánto más no será la restauración de Israel? O sea, cuando Israel finalmente reconozca que Jesús era su Mesías. Pero por otro lado también creo que la iglesia tiene que regresar un poquito a sus raíces judías, ¿no? Y tal vez cuando yo digo esto, puede que alguien piense en los judaizantes. No se trata de volvernos nosotros al judaísmo, sino de volver a interpretar al Mesías como el Mesías de Israel, porque Jesús, a veces se nos olvida que Jesús era judío. Sí. Y que Jesús vivió, predicó y murió como un judío. Nunca salió ni siquiera de las fronteras de Israel. Él mismo dijo, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ujú. Y entonces creo que va a llegar un punto, un momento en el que la iglesia por un lado, Israel por otro, llega a un punto de unión, que ese punto de unión va a ser Cristo, va a ser Jesús. Por un lado, el reconocimiento de los de su pueblo, y yo el otro día en la iglesia usaba el ejemplo de los hermanos de José, ¿verdad? Que primero lo venden, pero al final de Génesis, José les dice, se les revela a ellos y le dice, yo el que ustedes vendieron, soy José. Y no les pese haberme vendido, sino que para preservación de vida Dios me trajo acá. Creo que algo muy parecido va a pasar con los hermanos de Jesús, que son los judíos. Cuando finalmente reconozcan que el que vendieron ha venido a ser el ángulo, la piedra angular. Pero también creo que la iglesia tiene que hacer una rectificación en el sentido de volver a las verdades fundamentales de esa iglesia primitiva, que por 2000 años de historia que han pasado desde entonces, que por miles de años de catolicismo, de dogma, se ha distorsionado mucho, ese cristianismo primitivo. Y entonces, en ese sentido es que digo que la iglesia tiene que volver un poquito a las raíces judías, de donde parte el cristianismo. Yo creo que es un error cuando hablamos de cristianismo como una religión nueva.
Fíjate, tal vez puede sonar un poquito chocante. Pero creo que Jesús no vino a fundar ninguna religión nueva. Él dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplir la ley, a llevarlo a lo profundo, al interior del ser humano, y de alguna manera a universalizar también esa misma ley. Por eso creo que cuando hablamos de cristianismo como una religión aparte o una religión nueva, me parece que es un error. En ese sentido que te digo que creo que va a venir esa unión. Y tal vez cuando ocurra esa unión entre Israel como la raíz, Pablo decía que Israel nos sustenta a nosotros, a los gentiles. Nosotros somos las ramas, Israel es la raíz. Y decía, no te enorgullezcas en contra de la raíz, porque tú no sostienes a la raíz, sino que la raíz te sostiene a ti. En ese sentido es que pienso que va a venir un momento que podemos llamar la segunda venida del Señor, en el que el mundo entero va a llegar a este estado de conciencia más elevada. Y es un poco más profundo, porque el estado de conciencia elevada me refiero también a la conciencia de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa ser hecho hijo de Dios? Cuando el mundo en conjunto llegue al entendimiento de ser hechos hijos de Dios, el Hijo de Dios ya llegó entonces. Es una hipótesis. Claro, decía que vemos como por espejo, pero cuando llegue ese momento conoceremos como hemos sido conocidos. ¿Y cómo tú crees que se puede reconciliar esto, el cristianismo? Porque en el episodio pasado de Historia de la Iglesia, esta guerra judeo-romana desarraigó completamente a la iglesia de Jerusalén y fue irreconciliable porque los cristianos no apoyaron a Israel en cuanto a estos conflictos civiles, ¿no? Estos conflictos militares. Y ahí se rompió completamente, se desarraigó el cristianismo de Jerusalén y bueno, empezó a expandirse como era el objetivo. Pero en el futuro así, porque también se espera que los judíos reconozcan al anticristo como el Mesías, pero ya los va a llevar al punto de la destrucción. Pero, y ahí entonces, pero te pregunto, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Esto viene más por la parte de la tradición teológica. O sea, como mismo el judaísmo tiene una tradición teológica que es el Talmud, nosotros, el cristianismo, también tenemos una tradición teológica donde desarrollamos todas estas teologías. No se dice bastante claro que reconocerá... Se me escapa ahora. Búscalo ver, no sé. Pero creo que no lo dice así tan literalmente. No es tan literal, pero engañará aún a los escogidos. Por supuesto, los escogidos podemos ser nosotros también. Claro, es que en temas de profecía es muy complicado decir va a ser esto, esto y esto, porque sería muy pretencioso. Se sentará en el templo. Sí, y aceptará sacrificio. Por ahí ahora recordé. El tipo se sentará en el templo y ya, tú sabes, va a haber toda la abominación desoladora y todas estas cosas. Pero sí, por supuesto. Pero la pregunta, ¿cuál era? La pregunta que tú me estabas haciendo inicialmente. ¿Cómo se reconciliaría? Es decir, tú estás diciendo que cuando lleguemos a ese estado en donde se nos revelen cosas que la humanidad en nuestro intelecto hasta ahora, nuestra conciencia hasta ahora es plana, es finita. Va a haber un evento que yo creo que no va a ser, es decir, gráficamente no va a ser así, ¡boom! Yo creo que va a ser más una línea y, por supuesto, no estoy diciendo que la tecnología va a ser lo que es decir, no va a ser Dios la tecnología. Claro. Va a haber un evento en el que Dios va directamente a revelarse. Ok. Me refiero a que lo que se describe que va a ser en ese tiempo quizás es un avance también tecnológico. También. Aparte de nuestra conciencia y nuestro intelecto ahora.
tú dices esta reconciliación entre Israel y la iglesia, necesitamos ya estar en ese estado de conciencia avanzada. O antes de llegar ahí, ¿tú crees que puede haber algún tipo de reconciliación? Yo creo lo primero que dijiste, que cuando llegue ese estado de conciencia Que avanzada, necesitamos... vamos a lograr Boom. esa reconciliación. Sí. ¿Qué pasa? Por un lado, ¿cuál es el principal motivo por el que Israel rechaza a Jesús como su Mesías? El principal motivo es que ellos lo consideran y consideran el cristianismo una idolatría. Porque en la ley lo que está establecido es que Dios es uno y que tú no puedes representar a Dios con una imagen. Tú no puedes reducir a Dios a un objeto, a una imagen, ni siquiera a una ideología. Entonces, cuando desde la parte del cristianismo estamos diciendo que Dios se hizo hombre, estamos humanizando lo divino o divinizando lo humano, como quieras verlo. ¿Y cómo ellos pensaban que iba a ser el... No, era un líder político. Mesías? Un líder político. Era un líder político. Sí, Ya. simplemente un líder político que venía a establecer el reino de Israel. Una especie de Salomón. Un Ya. rey poderoso. Pero nunca Dios. Esto es una revelación muy, muy profunda y muy complicada de entender para la mente del judío. Ellos esperaban un mensajero de Dios y Dios vino él mismo. Él mismo se hizo carne. Entonces, ahí está el tropiezo. Ahí está el problema porque el judaísmo es la primera religión monoteísta como tal que existe. Entonces, cuando tú estás diciendo que hay un Dios arriba y otro aquí abajo caminando, entonces ellos, desde su punto de vista, ellos ven que el cristianismo es un politeísmo. ¿Entiendes? Ellos hablan cuando uno habla acerca del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que nosotros en la teología cristiana decimos estos tres son uno, pero ellos los ven como politeísmo. Y de hecho, qué cosa más idolátrica, ¿no? Que Dios caminando como un hombre. Ellos dicen, no, eso era un hijo de Zeus o un hijo de cualquier dios griego que hacían eso, ¿no? Que los dioses griegos tenían hijos. Entonces, ese por un lado es el principal tropiezo de por qué Israel no acaba de aceptar a Jesús como su Mesías. Abriste una... Volvemos a TikTok. Tengo varias gente que me gusta. Son gente que explican historia y son seculares, pero se meten en la religión también. Ahora, esta tendencia, no sé si es algo moderno o siempre ha existido, yo simplemente no lo había visto, de decir que el cristianismo no es más que la refinación de muchas religiones y que tomaron de aquí, tomaron de allá, que si Osiris y los egipcios, un sincretismo. que si Uru Mazda por acá y el Zaratustra y el otro. Ahora, mi hipótesis, noche de hipótesis hoy. ¿No será que era Dios mismo tratando de revelarse al hombre y el hombre malentendiendo una y otra? Porque, a ver, yo mismo me analizo y digo, bueno, es que Dios se estaba equivocando cada vez que... Pero cuando llegó Abraham lo único que tuvo que decir es sí, creo. Porque fue la fe. Y en base a la fe actuó, no es solamente decir. Abraham actuó y salió de Ur y hizo todas las cosas. Pero... Y si era Dios tratando de revelarse al hombre, lo mismo que le iba a revelar a Abraham, y el hombre malentendiéndolo y decidiendo adorar a las criaturas en vez del creador. Sí, claro, tiene mucho sentido. Yo digo, bueno, a lo mejor es que Dios quizás no tenía un mismo libreto, ¿no? Pero... Y no veo esto como falta de Dios, no veo esto como... un defecto de Dios, sino un defecto del hombre en no entender algo divino. Que Dios lo mismo que Dios le explicó a Abraham. Claro. Tratando de explicárselo a varias gente y la gente tomándolo por aquí, que si
se inventaban divinidades y deidades y entonces hay una cierta coincidencia que entonces la gente ve en el cristianismo una coincidencia, pero que hiciera el mismo Dios revelándosele a aquel, al otro, y el hombre tomándolo por caminos, pero inusitados. Y entonces, bueno, ok, hay coincidencia, porque es el mismo Dios tratando de revelarse al hombre y el hombre en babia. Claro, ¿Entiendes? Entonces, claro. quizás vemos una coincidencia porque era el mismo Dios tratando de lidiar con la gente y nadie lo entendía. Bueno, Abraham, ok, obedeció, le fue contado por justicia y de ahí fue que Dios pudo, ok, con razón le dio tanto, porque fue una aguja en un pajar. Ujú. Yo no creo que Dios no quiso revelársela a nadie más antes de Abraham. Claro, No sé, digo. claro. De ahí las coincidencias que hay con otras religiones, que también la gente lo exagera. Claro. También la gente lo exagera y dice que, por ejemplo, esto de Osiris, que nació de una virgen también, que también caminó sobre el agua. Cuando tú te pones a ver, muchas de estas cosas no son ciertas. Ujú. Y tratan de hacer ver al cristianismo como sí, un sincretismo y un collage de varias religiones. Y bueno, esto lo metieron aquí porque les convenía. Y entonces todo lo trataron de acomodar, ¿no? Ujú. Y uno, ¿sabes? Nuestra fe nos dice que lo que nosotros queremos es lo que es. Ujú. Si no, no estuviéramos perdiendo tiempo, ¿no? Claro. Pero, no sé, una hipótesis que... Es que los monoteísmos por lo regular tienen el ego muy, muy subido, en el sentido de decir, la mía es la verdadera, todas las demás son Ujú, falsas. claro. Y eso lo piensa el cristiano desde su punto de vista cristiano, pero lo piensa el musulmán desde su punto de vista, y lo piensa el judío desde su punto de vista judío. La mía es la verdadera, todas las demás son falsas. El cristianismo Ahí creo que entra va, la fe el también. cristianismo va un poquito más allá, porque dice, la mía es la verdadera y todos los demás son demonios. Pero yo creo también, Ale, que en su parte profunda todas las religiones, porque hay muchos puntos que coinciden cuando vienes a ver, Ahí es a lo que me refiero. que después la religión deviene en otra cosa y ya se vuelve un sistema de control. Eso también nos pasa a nosotros en el cristianismo. Ujú. Pero en su mensaje profundo, de hecho hay un estudio de un escritor americano que él dice, él lo llamó el viaje del héroe, porque él hizo un estudio de todas las religiones y todos tienen el mismo relato. El héroe que sale, hace un Nadie lo recorrido heroico, conocía. exacto, un recorrido heroico, se enfrenta a un peligro, a un poder superior, vence y Vence. de alguna manera Salva a los demás. y regresa al Y punto de origen, regresa. pero ya como Ujú. habiendo superado el obstáculo, ya como un héroe. Es interesante, ¿sí? Óyeme, se nos está agotando el tiempo. Pensaba poner un timer de 30 minutos y grabar 2, pero ya vamos a seguir. Chicos, tenemos un fan por ahí y que le prometí que lo íbamos a responder. Tu Le papá. prometí que le íbamos a responder y vamos a responderle. Normalmente esto no se hace, tú sabes. No le prometo que todo, pero quisiera, ya que esto es abierto, si la gente quisiera comentar alguna pregunta Claro. y como tú sabes, esto no hay guión ni nada. No le prometo a todo el mundo que voy a responderle a todo. Vamos a responderle a todo, pero eh, esta persona, espero que sea una persona y no un robot. Parece bastante una persona, ¿no? No voy a decir el nombre para que no sé. Pero cada rato comenta y es la misma persona. Parece que es una persona. Tiene sus faltas de ortografía, así que... Pero no, en serio. Su pregunta es, parece que el hombre es católico. Ujú. El hombre o la mujer. Vuelvo y te repito, no sé. El comentario es, la Virgen María fue virgen porque Jesús nació de ella virgen y tuvo que ser santa para que Dios la escogiera. No. Que yo sepa, la única iglesia universal encomendada por el mismo Jesús a Pedro
Pero nada, ahorita sale una nueva revelación y aparece otra iglesia protestante con otra doctrina. No pasa nada chévere, Dios los bendiga. ¿Sabes? La crítica principal de los católicos a los protestantes, que tenemos tantas denominaciones, que no sé qué. A ver, vamos a empezar por parte. Nosotros como protestantes creemos que María fue virgen cuando Jesús nació de ella, virgen. Ahora, la Biblia la llama bienaventurada, ¿no? Más bienaventurada que todas las mujeres. Él dice que tuvo que ser santa. Ya lo de santa, ¿sabes? No había proceso de santificación en aquel momento. Los católicos sueltan el santo muy a la ligera. Yo creo que sueltan el santo muy a la ligera, pero sí, coincidimos en la primera parte de la pregunta. La Virgen María fue virgen porque Jesús nació de ella virgen y tuvo que ser santa para que Dios la escogiera. Bueno, no creo que Dios la escogió porque fuera santa, sino piadosa y porque, a ver, objetivamente, las genealogías tenían que cruzarse ahí. Claro. Y coincidió que María era una mujer piadosa. Hasta ahí estamos, ¿no? Claro. Ahora, que yo sepa, la Iglesia Universal encomendada por Jesús a Pedro, sí, Pedro, de cierta manera, tuvo un papel fundamental, pero no tiene nada que ver con los papas. Perdónenme, pero no tiene nada que ver con los papas. Yo coincido con los católicos en un punto, en el punto de la autoridad de la Iglesia, en el sentido de que ellos dicen, tiene que haber una autoridad externa a las Escrituras, que valide a la Escritura, porque si no sería un argumento circular, ¿verdad? Solo la Biblia, porque ¿quién lo dice? La Biblia. O sea, sería un argumento circular. Tiene que haber una autoridad, en este caso eclesiástica, que valide la Biblia, que valide muchos otros aspectos de la vida cristiana. Y en este caso es verdad que nosotros como protestantes, al salirnos debajo de esa autoridad de la Iglesia Católica, la Iglesia protestante se entregó mucho a la interpretación, porque ya no estamos bajo un intermediario entre Dios y los hombres, que en este caso vendría siendo la autoridad del Papa. La autoridad del Papa y de la Iglesia, la autoridad de la Iglesia Católica, se interpone como un mediador entre Dios y los hombres. Y en este sentido, el protestante tiene mucho más libertad para acercarse a la verdad sagrada de la Biblia. Por eso, antiguamente no se le permitía al pueblo llano simplemente tomar una Biblia y empezar a leerla si no te la interpretaba un sacerdote, un cura. En ese sentido yo le doy un crédito al catolicismo, en que es verdad que al salirnos de la tutela de la autoridad eclesiástica como tal, de hecho el mismo Lutero, que es quien inicia la reforma, él quiso inclusive sacarle 2 o 3 libros a la Biblia, porque es decir, bueno, ya es una cuestión de interpretación privada, se abre mucho más el cerco. Entonces, pero bueno, también gracias a esa apertura de mente en el que cada uno tiene que buscar la verdad por sí mismo, tenemos la ciencia, tenemos cosas. Es que, a ver, yo no creo que porque haya muchas denominaciones quiere decir que... Yo creo que las denominaciones son cuestiones de gusto. Unos levantan las manos. O de tradición. Otros no aplauden. Otros son más callados. Otros se van un poquito al extremo como el fenómeno mediático de los rabacucos. Que es todo espíritu y todo. Yo creo que son extremos de gustos. Pero el hecho de que haya muchas denominaciones dentro del mundo evangélico, chicos, mientras estemos en la doctrina, Asambleas de Dios, qué sé yo, Iglesia de Dios, Evangelio completo, no sé qué cosa, no sé qué más, estamos todos, sí, se ve raro tantas denominaciones, ¿no? Iglesias independientes por aquí, iglesias independientes por allá.
Pero en un final, La diversidad las es parte de la doctrinas humanidad. fundamentales, las Claro. doctrinas fundamentales están. Que a uno le guste más la bulla que a otro, que uno sea más callado, que uno sea más cautos con ciertas cosas. Mientras que las doctrinas fundamentales estén, yo no veo eso como algo negativo. La Iglesia Católica, si bien es una autoridad, es que el hombre todo lo embarra. El hombre como autoridad total. Mira, es un hecho que la Iglesia Católica inclusive estableció el canon bíblico. Eso es un hecho. Que la Biblia que nosotros los protestantes leemos es una Biblia organizada por la Iglesia Católica. Eso es un hecho. Es que hubo un punto, que eso lo vamos a estar tratando en la otra parte con tu hermano de la historia de la iglesia, pero hasta donde hemos visto, no había jerarquía ninguna, todo era Y otro hecho, orgánico. y otro hecho importante, en este caso ahora en contra de la Iglesia Católica, es que también es un hecho histórico que Constantino es el fundador de la Iglesia Católica. Y Constantino fundó, porque al principio, antes de Constantino, el cristianismo también era muy diverso. Había muchas doctrinas distintas inclusive, pero Constantino como gobernador afín lo que quería era unicidad. No quería división, no quería fracturación, quería unicidad. Entonces dijo, bueno, si esta va a ser la religión oficial, hágame ahora mismo un concilio en donde se establezcan esta y esta verdades fundamentales y todas las demás quedan prohibidas. Eso fue un poquito más adelante, en otro Es que concilio. la iglesia católica, apostólica y romana. Romana. La romana es la que ahí no coincidimos nosotros. Claro, porque el propósito no fue iluminar, el propósito fue controlar. Y fue una religión de Estado que Era sirviera un brazo más del Estado. Sí. para unificar el imperio. Y entonces no vamos a caer en todo la opulencia que hay en el Vaticano y todas estas cosas un poco oscuras de que, bueno, los católicos no tienen culpa de lo que haga Claro. las esferas más altas del clero. Claro. Pero Como tú y yo tampoco no tenemos culpa de las que hagan las nuestras. exactamente. Pero como no estamos, ¿sabes? Como no es tan vertical la cosa. Exacto. Si lo hace aquel de allá, bueno, es como un poco más horizontal, ¿no? Exacto, porque Por estratos. y eso es Estamos uno más de los por puntos estratos. principales de la reforma, que cada cual fuera responsable delante de Dios, cada cual fuera la escritura, cada cual que no estuviera este sistema tan jerárquico, tan piramidal. Exactamente. Entonces yo sí creo que la iglesia debe tener estructura, por supuesto. Pero más bien como presbiterios. El presbítero quiere decir anciano. Y que sea un concilio, no sea una persona. Y que los concilios, es decir, ¿a quién va el pastor? Porque el pastor tiene que tener a alguien a quien ir, porque lo necesita, porque es un ser humano. Y por muy alto que esté en el ranking de lo que sea, llamémosle, aunque sea protestante, por muy alto que esté en el ranking, tiene que ir a alguien. Entonces yo creo en un concilio a las más altas esferas del protestantismo, donde uno se den cuenta a los otros. Pero no esa... Ahora se la están viendo un poquito con el Papa y la aceptación de ciertas cosas. Entonces, si el Papa mañana dice, bueno, aquí esto va a ser buffet libre, ¿qué hacen? Ese es el peligro, de que sea una persona. Claro. Es que todos los sistemas jerárquicos, por eso Jesús decía que entre ustedes no será igual que las demás naciones, porque los líderes de las naciones se enseñorean de ellas. Pero entre ustedes, el que quiera ser el mayor va a ser como el que sirve. Entonces, en el caso de Jesús estamos viendo una pirámide pero invertida, donde el punto de mayor importancia está abajo. El que se humilló, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo y llegó hasta la condición de hombre, y estando en la condición de hombre hasta la muerte y muerte de cruz, o sea, por cuanto se humilló, entonces el Padre le exaltó. De manera que en la doctrina de Jesús, el punto de mayor autoridad está en la cruz. Está abajo. Que sirve.